están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Hace no mucho tiempo escuché a un sacerdote que nos contaba que había tenido una experiencia muy hermosa con un grupo de ex compañeros del seminario, todos sacerdotes ahora, después de muchos años de vida sacerdotal, habían acordado reunirse para intercambiar experiencias, pero también para convivir unos días. Así es que, llegado el momento, alguien consiguió una casa que les prestaron por ahí al pie de una montaña, muy hermoso el paisaje, y ahí se reunieron, creo que eran como 8 o 10 sacerdotes después de muchos años de vida sacerdotal. Y fue una gran alegría para ellos el reencuentro, en fin, lo pasaron muy bien, rezaron juntos, convivieron juntos, se divirtieron, caminaron por la montaña y se intercambiaron, como les decía, esas experiencias sacerdotales, tal vez las más hermosas de su vida, de su ministerio. El punto es que llegó el día en que, se acabaron aquella experiencia, llegó a su final, tuvieron que empacar y cada uno pues estaba ya subiendo sus maletas a su automóvil, a su carro para regresar a su ciudad, a su pueblo de donde venían. Y uno de ellos hizo este comentario: bueno, pues ni hablar, a volver a la realidad. Y otro sacerdote que lo escuchó le dijo: ¿cómo? O sea que la realidad, esto que vivimos no fue real, esto que experimentamos aquí juntos no fue la realidad. Y a partir de ese momento empezaron a darse cuenta de que la vida ordinaria, nuestra vida ordinaria, tantas veces envuelta en una monotonía gris, incluso tristona, desgastante, estresante, todo lo que ustedes quieran, como que esa es nuestra realidad. Y no es así. Si somos auténticos cristianos, si vivimos la fe en Cristo resucitado, si hemos hecho la experiencia de alguna manera de su transfiguración, como la hicieron los apóstoles, esos 3 apóstoles elegidos que subieron con Jesús al monte Tabor y que lo vieron transfigurados, eso es la realidad. La realidad de la vida cristiana es muy diferente de lo que nosotros pensamos. Ante todo, es una realidad luminosa. Pensemos cómo aquellos 3 apóstoles que subieron a la montaña con Cristo, por primera vez en su vida lo vieron transfigurado, lo vieron luminoso. Diríamos que Cristo estaba volviendo a su realidad. Cuando Él se encarnó, vino al mundo, Él más bien dejó su realidad, la realidad divina, la gloria donde estaba con el Padre, con el Espíritu Santo, en la eternidad de Dios. Y se vino, por decirlo así, se salió de su realidad y se vino a compartir una realidad que en realidad está, valga la redundancia, fuera de la realidad. Eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Estamos fuera de la realidad de Dios, fuera de la realidad divina, fuera de la realidad de la gloria a la que estamos llamados. Y por eso esa transfiguración fue tan importante para esos apóstoles. Poder contemplar anticipadamente en Cristo transfigurado cuál sería su propia realidad transfigurada en la gloria, a la cual todos estamos llamados. Y claro, ya en esta vida podemos vivir una realidad transfigurada, una vida transfigurada, si tenemos la fe suficiente para descubrir en todo lo que vivimos, en todo lo que nos sucede, en todo lo que cada día experimentamos, la presencia de Dios, la presencia de Cristo transfigurado. La fe, en cierto modo, es eso. La fe no es una aspirina para los malos momentos. No es ni siquiera una especie de autoengaño para decirnos, es que las cosas no están tan feas cuando en realidad están muy feas. No. La fe lo que hace es iluminar la realidad con esa luminosidad que viene de Dios. La fe transfigura la realidad porque le da su verdadero contenido, porque nos permite descubrir en cualquier suceso, incluso en aquellos dolorosos, difíciles, nos permite descubrir que en el fondo hay una realidad más profunda que da sentido a todo. Más aún, que transforma esa realidad en algo muy hermoso, muy luminoso. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de descubrir de pronto un ángulo diferente,
una perspectiva distinta de algo que estamos viviendo y que no nos permite en ese momento pues captar la bondad de eso. Bueno, con esta nueva perspectiva de la fe podemos descubrir la bondad de todo. Como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, todo colabora al bien de los que aman a Dios. Así pues, es una realidad luminosa. En segundo lugar, el segundo aspecto que descubrieron los apóstoles ahí en el monte Tabor cuando estaban con Cristo transfigurado fue la experiencia de la nube. Fíjense, aparece esta nube misteriosa, densa, que llenó de temor a los apóstoles en ese momento y que los envolvió. Y para mí ahí está otro elemento importantísimo de esta escena. Recuerden que de la nube salió una voz, se escuchó una voz que era la voz del Padre. ¿Qué significa esto? Que también nuestra realidad es que Dios envuelve nuestra vida todo el tiempo. Estamos envueltos en Dios. Dios penetra, impregna todos los espacios de nuestra vida, aunque nosotros no lo percibamos. Aunque tantas veces nosotros incluso pensemos que andamos por la vida solos, desamparados, un poquito abandonados a nuestra suerte. No es así. Nuestra vida está envuelta por Dios todo el tiempo. Y Dios nos está hablando, nos está llamando, nos está siempre diciendo algo que tal vez nosotros por despiste no logramos escuchar. Pero Él siempre nos habla. Qué hermoso es cuando experimentamos esa presencia continua de Dios en nuestra vida. Cómo se transfigura nuestra realidad. Cómo entramos en la verdadera realidad de nuestra vida cuando sentimos que Dios está presente. San Pablo, en un discurso famosísimo que dio a los atenienses, es decir, gente muy pensante, los filósofos de aquel tiempo que estaban en aquel espacio de Atenas, en aquella ciudad de Atenas, y llega San Pablo y les quiere hablar de Dios. Y en un cierto momento, usando una expresión muy filosófica, les dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta frase a mí me dice tanto. Espero que a ti también. En Él vivimos, nos movemos y existimos significa que no hay nada en nuestra vida que no esté envuelto por Dios. Que no hay nada, ningún momento, ninguna situación, ninguna experiencia, ni siquiera ningún acto nuestro que no esté de alguna manera envuelto por Dios. Son nuestros pecados que Dios envuelve con su misericordia, nuestras fallas, nuestras limitaciones. Dios nos envuelve por todos los ángulos de nuestra vida. Dios nos está arropando, por usar otro verbo muy hermoso, nos arropa continuamente, como esa nube envolvió a los apóstoles en la cumbre de la montaña. Este es el segundo elemento de nuestra realidad. Nuestra verdadera realidad es esta. Y el tercer elemento es que es una realidad plena. Recuerdan que Pedro, cuando estaba en aquel momento, dijo: hagamos 3 tiendas, una para ti, estaba hablando a Cristo, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque fueron 2 personajes que se aparecieron también en ese momento. Pedro ya ni siquiera estaba pensando en sí mismo, necesitamos una para nosotros. No. ¿Qué había pasado con Pedro? Que estaba diciendo, este es el lugar definitivo. No hay ningún otro lugar al cual ir. No hay ninguna otra aspiración, ningún otro deseo, ninguna nostalgia de estar en otra parte. ¿Te ha pasado, nos ha pasado a todos que de pronto decimos, ay, cómo me gustaría quedarme aquí para siempre? ¿Cómo me gustaría estar aquí, de esta manera, en esta situación para siempre? Y luego nos decimos, hay que volver a la realidad, tengo que volver a la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad a la que estamos llamados, a estar con Cristo transfigurado, nosotros mismos experimentando esa transfiguración y envueltos siempre en Dios. Esa es la realidad de la vida cristiana. Bienvenidos a la realidad. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.